Un abrazo de paz, de manera especial para nosotros los que celebramos en este día la independencia de nuestra amada tierra de Colombia. Es un día patrio, un día para proclamar la gloria de Dios en la libertad, en la justicia y en la paz para todos nuestros pueblos. Oramos por nuestros gobernantes, por todos los que dirigen los destinos de nuestros pueblos, para que a la luz de la verdad encuentren salidas pacíficas, justas, eficaces, y en verdad seamos una patria donde la paz sea nuestra identidad. Un saludo especial para todos los que en un lugar distinto a Colombia, nuestros compatriotas en otro país, están unidos a esta Eucaristía, que vivamos la cercanía y la presencia de Dios. Nunca nos olvidemos de nuestros enfermos. Están más abandonados, los que puedan estar más vencidos por un dolor, que la gloria de Dios, que el poder de Dios restaure, bendiga y fortalezca sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que es la paz misma que buscamos, el Señor Jesús que nos trae la paz, esté con ustedes. Vamos a pedir perdón por nuestra falta de caridad, de identidad, por nuestra falta de patria, cuando nos hemos vuelto indiferentes, hemos hecho parte de las masas anónimas y ocultas para desprendernos de la realidad del país. Colombia está viviendo una situación compleja. Colombia se desangra por la mentira, por la corrupción, por el abuso de poder, por la negligencia frente a las necesidades comunes. Colombia tiene necesidad de reconciliación, de ser perdonada en el amor de Cristo. Unámonos a esta plegaria penitencial y juntos pidamos el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que todo lo dispones con tu designio admirable, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra amada tierra de Colombia al celebrar hoy su independencia, para que por la sabiduría de los gobernantes y la honestidad de los ciudadanos se consolide la concordia y la justicia y disfrutemos de paz y de prosperidad constantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en lo seco
y las aguas les hacían de muralla a derecha y a izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en su huida, toparon con las aguas. Así, precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha y a izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo: los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó:
tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él le contestó al que le avisaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Esta será ya la segunda semana que nos va introduciendo en la bellísima lectura que hemos venido haciendo de manera continua, como es la lectura del libro del Éxodo. Nos cae como perla y lo leemos con sabiduría y lo ponemos en un contexto muy fuerte, como el que hoy celebramos en Colombia, la fecha de la independencia, de la libertad, de la justicia, la fecha en la cual Colombia tomó distancia del dominio, tomó distancia de la esclavitud, de la dependencia de los pueblos que la agitaban para mantenerla siempre esclava ante sus grandes. El bellísimo texto del Éxodo que acabamos de escuchar nos señala cómo Dios, a través de Moisés, el llamado caudillo de Israel, un líder que habiendo escuchado a Dios y habiendo escuchado a su pueblo, entendió por dónde era, cuál era la brújula que tenía que marcar para que ya Israel no fuera un pueblo esclavo, sino libre, para que yo no fuera un pueblo dominado, sino próspero, para que ya Israel no fuera un pueblo expropiado de su propia tierra, de su nacionalidad, de su identidad, sino que fuera el pueblo de la promesa, el pueblo que poseía a Dios. Dios era su Señor y ellos eran su pueblo. Desde que el hombre es hombre, ha tenido quien lo domine. Desde que se conforman los pueblos, ha habido quien asedie, quien usurpe, quien expropie, quien quiera estar sobre, de manera que se exploten recursos, de manera que se adueñen de sus riquezas, de manera que al hombre mismo en su cultura, en su identidad, en su propia tierra, se sienta extranjero. Qué dura situación para Israel, haber sido llevados al exilio, haber sido asediados tantas veces dentro de su tierra, sentirse alguna vez que Dios los había abandonado y cómo muchas veces se lamentaron. De ahí el bellísimo Salmo 36, junto a los canales de Babilonia, llorábamos con nostalgia de Sión, porque allí simplemente nos deteníamos a colgar nuestras cítaras y ya no habían cantos de gozo y de libertad, sino cantos de lamento, de opresión, de tristeza, porque ya no éramos un pueblo soberano, un pueblo libre, un pueblo donde Dios dirige los destinos de su gente. Hoy es un día para nosotros contextualizar este texto sagrado en la historia de Colombia, de nuestra patria. Hoy es un día para que nosotros también pidamos, como lo escuchábamos en la oración colecta, la sabiduría de nuestros gobernantes y la sensatez de nuestros pueblos. No podemos pretender esperar que llegue un gobernante mágico, un gobernante iluminado para dirigir a un pueblo cuando el pueblo está viviendo la dureza, cuando el pueblo está viviendo la cerrazón, cuando el pueblo ha dejado contaminar su corazón para no vivir la democracia, para no vivir las leyes,
para no dar cumplimiento a un programa de gobierno que garantice el bienestar de todos. Pero tampoco podemos esperar que un pueblo se autodirija, que un pueblo se autoproclame legislador de leyes. Necesitamos la sabiduría del líder y necesitamos la nobleza, la obediencia, la sensatez de su pueblo. ¿Por qué Israel, guiados por Moisés, pisan tierra firme? Se abre un gran canal en medio del Mar Rojo hasta empezar a pisar tierra de bendición, tierra de libertad, porque hubo siempre la conexión, porque hubo siempre esa relación intrínseca entre lo que Dios quería de su pueblo y lo que Moisés mostraba en favor de Dios para cumplimiento y en cumplimiento del pueblo de Israel. Hoy los invito para que no nos quedemos haciendo parte de un sedentarismo democrático, de una pasividad civil, de una ciudadanía muerta dentro de sus propias comodidades. Agitemos la esperanza de ver un país justo. Adelantemos el paso en medio de la sombra, de la hostilidad, del dolor, de la injusticia que va encerrando a nuestra nación colombiana. No nos quedemos como si Dios ya no existiera. Obedezcamos los mandatos de Dios y tanto líderes o cabezas gubernamentales como el pueblo sencillo entenderemos que es posible y que vale la pena conseguir la paz para nuestro país. Unámonos a la plegaria de la Iglesia para que cesen las guerras, para que se reconcilien los corazones, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unidad, así sea. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. Las espigas de los campos que cultiva el labrador y la vid de los viñedos que trabaja el viñador. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. Oremos. Al traer los dones del sacrificio constante del hombre, traemos, Señor, también la necesidad de paz de nuestra amada tierra de Colombia al celebrar su independencia, para que nos hagas uno en el amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y para guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia enviaste a tu Hijo como huésped y peregrino para redimirnos del pecado y de la muerte. Derramaste al Espíritu sobre las naciones para que sea un pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Unimos nuestras voces a los coros de los ángeles para cantar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus amigos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias te damos por esta bendita y santa Eucaristía memorial del Señor glorioso y resucitado, por la Iglesia, el Papa, nuestros obispos, que juntos caminemos en la búsqueda de la paz, en la caridad perfecta. Acuérdate de nuestros hermanos fallecidos, todos nuestros compatriotas, hermanos de Colombia, hijos de esta nación, muertos por la injusticia, la mentira, la guerra injusta y traidora que nos ha acompañado en nuestra historia. Sobre todos ellos, Señor, permíteles a contemplar la luz eterna de tu gloria. Ahora, Señor, oramos por quienes vamos caminando en esta historia. Bendice a nuestro presidente, a nuestros gobernantes locales, a todos los que van orientando los destinos de nuestra patria, a las fuerzas militares, a todos los que prestan un servicio común, un servicio de bien para todos, a nuestros colombianos radicados en el extranjero, a los que tienen su situación resuelta afuera, a los que están indocumentados, ilegales, probablemente padeciendo humillaciones, padeciendo la persecución en el extranjero. Por ellos, Señor, oramos que para ellos haya justicia, haya salidas pacíficas a lo que vivan en su momento. Y con la Virgen María, Madre de Dios, Señora de la sabiduría, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos por Colombia. Si estás acá, adentro de nuestro país, o si estás fuera de él, en el lugar donde estés, no se te olvide de dónde saliste, cuál es tu origen, cuál es tu patria. Y aunque lleves 20, 30 o 50 años afuera, eres hijo de esta tierra que se llama Colombia.
Allí donde estés, te invito para que esta intención del Padre Nuestro la dirijas exclusivamente por la paz y la reconciliación de este pueblo colombiano. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. De todos los males, Señor, te pedimos que nos libres para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos de toda maldad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestro pecado, Señor, mira la oración de tu iglesia, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con usted. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oremos. Te pedimos, Señor, que dirijas con tus auxilios temporales a nuestra amada tierra de Colombia hacia los bienes eternos y que un día pueda ser una nación soberana, santa y perfecta, por Jesucristo nuestro Señor. Todos un abrazo de paz en este día de patria, que no se nos olvide nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra tierra. Y donde quiera que estés, ora y ama tu país, Colombia. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La Virgen los cuide. Feliz jornada para ustedes. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud.